Había gran expectativa por la decisión del gobierno de llevar su oposición a este tercer retiro al Tribunal Constitucional. Había expectativas porque se había presentado este tercer retiro con una aprobación enorme en el Congreso, con muchos parlamentarios de la propia coalición de gobierno. El presidente argumentó que era inconstitucional, presentó este requerimiento y en un resultado que probablemente sorprendió a todo el país, no solamente fue rechazado este requerimiento, sino que además fue 7-3, bastante más de lo que se obtuvo la última vez cuando el presidente de la República logró paralizar el segundo 10% originado por el Parlamento, con un empate 5-5 y un voto dirimente de la presidenta del Tribunal Constitucional. Vamos a conversar con un ex ministro del Tribunal Constitucional, Enrique Navarro. ¿Cómo está, Enrique? Buenas noches. ¿Cómo está, Fernando? Mucho gusto. Buenas noches. ¿Tengo la información correcta o no? Y de alguna manera, ¿fuiste el más joven de todos los ministros del Tribunal Constitucional en un momento dado? Sí, la juventud es una enfermedad que se pasa con el paso del tiempo. Rápido, digamos, sí. Yo cumplía con los requisitos de 15 años de ejercicio de la profesión. Efectivamente, lo he sido el más joven. Ahora, ¿cómo se ve, si es que nos puedes contar un poquitito, cómo ves tú que el tribunal vio la situación del requerimiento del presidente para haberlo rechazado 7-3? Bueno, evidentemente, en primer lugar, yo creo que es importante que una decisión como esta no haya sido 5-5 con voto dirimente. A mí me parece que el Tribunal Constitucional ha valorado el rol que tiene y, por tanto, tengo que señalar que eso es un aspecto muy importante, que las decisiones no pueden ser, digamos, con votos dirimentes o divididos, sino tiene que haber una mayoría importante que esté por este pronunciamiento. Ahora, la verdad que ya, Fernando, en la anterior sentencia, habían algunos indicios desde el momento que hubo 5 ministros por no admitir la tramitación y uno adicional que estuvo por rechazar. O sea, ya habían 6, por así decirlo, que habían manifestado alguna crítica. Y en este caso adicional hubo un voto adicional, pero aunque obviamente la resolución no se conoce hasta el jueves, es una resolución, ¿no es cierto?, fundada, pero no una sentencia como tal, sino una resolución de inadmisibilidad, en el fondo de inadmisión. Lo que corresponde es que diga por qué razón la presentación del requerimiento no cumplía con los requisitos formales. Y eso es algo que debe explicarlo la decisión. Y en ese sentido les hago presente que no es la primera vez que ocurre. Han habido otros casos de presentaciones ante el Tribunal Constitucional y que no están suficientemente fundadas o no se hacen cargo de todos los elementos que exige la ley. Y por tanto es una primera etapa que siempre es compleja atravesarla, digamos, en la jurisdicción constitucional. Y en este caso, entonces, lo que aparentemente, eso lo sabremos el jueves, pero lo que el tribunal tendrá que señalar es que aparentemente, ¿no es cierto?, el requerimiento no se habría hecho caso o no habría tomado los argumentos esbozados y no habría señalado por qué correspondía en este caso un nuevo proyecto, cuáles eran las razones por las que tenía que afectarse nuevamente el derecho a la previsión, etcétera. Son elementos muy procesales y técnicos que yo sé que no es fácil a veces que se entiendan, pero está dentro de las alternativas la posibilidad de inadmitir. Y a veces cuando son aspectos puramente formales, por ejemplo, si faltan antecedentes, se le da un plazo de 3 días para complementarlo. En este caso, 7 votos estimaron que no había fundamento razonable y por tanto no cumplía con esos requisitos para su tramitación. Ahora, tú dijiste una cosa muy interesante que me parece importante al principio, que había sido bueno que los fallos del Tribunal Constitucional, particularmente los de esta envergadura, no sean empatados y que tenga que dirimir el presidente o presidenta del tribunal, que muchas veces, como en el caso pasado, le correspondió a María Luisa Bram tener que dirimir, y por el hecho de que ella había sido jefa de asesores del presidente en su primer gobierno, eventualmente parecía que no había necesariamente una decisión jurídica, sino que había todo tipo de especulación de que básicamente estaba hablando de satisfacer
los deseos de a quien había servido, al presidente de la República. Por lo tanto, me parece interesante que tú digas que es bueno que haya sido 7-3. Ahora, esto es algo que se pudo haber avisorado así porque yo escuché las declaraciones del juez, del ministro Iván Aróstica, y él de alguna manera planteaba que aquí habían pasado cosas entre el primero rechazado y este. ¿Cómo se nota eso? Claro, hay que operar obviamente esos fundamentos, pero aparentemente lo que se quiere ahí señalar es que en estos 3 meses no se han justificado motivaciones para no activar proyectos de leyes o actuar de la manera en que se procedió, y por tanto no se ha justificado por qué en el requerimiento este fue el mecanismo o no adecuado e idóneo. Ahora, esa es una exigencia en el fondo de fundamentación, por así decirlo. Probablemente algunos ministros tendrán eventualmente algunas precisiones sobre esto, pero en el fondo no hay una adecuada justificación y fundamentación de por qué se adopta esta determinada posibilidad, ¿no es cierto?, de reformar el mecanismo a través, ¿no es cierto?, de una legislación, y por qué, por otro lado, no se cumple, ¿no es cierto?, con el mandato de que a través de mecanismos de subsidios y beneficios corresponde al Estado dar protección a las personas, como lo establece el artículo 1 de la Constitución. Sí, ahora el ministro Aróstica dijo una frase que ha causado bastante conversación y que dice relación con que ellos no están viendo aquí si es que hay potestad o no potestad de uno u otro, sino que lo que le convenga al pueblo respecto de qué hacer. ¿Por qué el Tribunal Constitucional tiene que estar viendo una situación de ese tipo y no los factores básicamente jurídicos que son pertinentes o no son pertinentes en esas? Sí, no, obviamente el Tribunal Constitucional no puede fallar señalando cuál es el mejor mecanismo o las políticas públicas más adecuadas. Lo que tiene que ver es que si eso ejecutado se sujeta o no a su vez esa norma a la Constitución, punto. Por tanto, lo que se llama en doctrina cuestiones políticas o aspectos de mérito no corresponde ser resuelto a través de la jurisdicción constitucional. Por eso yo esperaría para ver cuáles son los fundamentos. Normalmente los jueces siempre, y es un viejo adagio, digamos, siempre hablan a través de las sentencias, digamos, y se explican a través del razonamiento y del fundamento. Pero reitero, el tribunal no le corresponde determinar cuál es la mejor política pública, si es esta o esta otra, digamos, sino si corresponde ese medio empleado a través de una ley o en este caso de una reforma constitucional el adecuado. Y aquí el tema, Fernando, era muy complejo además, y es importante que los televidentes lo tengan presente porque en el derecho comparado permanentemente ha habido debate en los últimos 20 años sobre si una reforma constitucional puede ser revisada. Yo el año 2010 estaba en Colombia en unas jornadas y que coincidieron además con el terrible terremoto del 28 de febrero, que me impidieron llegar a Santiago. Me tuve que quedar en Buenos Aires, digamos, 3 días, y se estaba debatiendo precisamente en Colombia la circunstancia de que había una segunda reelección del presidente Uribe que se había aprobado a través de una reforma constitucional. Y la mayoría, incluso algunos que eran cercanos a Uribe, estimaron que era contraria a la Constitución. Era una reforma constitucional que la consideraban contraria al texto constitucional. ¿Por qué planteo esto? Porque muchos autores señalan que solo corresponde que se analice los procedimientos, ¿no es cierto?, la forma, la competencia y si se ha cumplido con los quórums en el derecho comparado. Y en este caso, si pensamos lo que hizo el tribunal en diciembre pasado, puede decir, mire, esta materia de carácter de seguridad social, que apunta a cómo yo voy a destinar eventualmente mis dineros que están afectos a un fin de seguridad social, corresponde que eso sea efectuado a través de una ley y que es de iniciativa exclusiva del presidente. Pero después seguramente de 3 meses, algunos consideran que no ha habido una suficiente precisión y determinación de por qué se ha empleado o no una determinada política, sin que, reitero, le corresponda al tribunal cuestionar por qué se hace esto o esto otro, ni tampoco qué es lo mejor
para los ciudadanos. El tribunal tiene que ser muy claro en esto y señalar qué es lo que establece la norma en relación a la Constitución. Ahora, la Constitución, en todo caso, efectivamente establece principios generales, habla de la dignidad de la persona, habla de las igualdades, ¿no es cierto?, que son conceptos muy desarrollados también por los tribunales y que uno podría discutir en cuanto a su alcance. Pero yo siempre debo resolver conforme a lo que establece la sentencia, y eso es inequívoco, y a la Constitución, digamos. Hay un punto en esto que probablemente tiene un factor técnico más o menos importante, pero que ha sido conversado muchísimo sobre cuando hay el suficiente quórum en el Parlamento y se quiere reformar la Constitución, si es que eso atenta o no atenta con facultades que tiene el presidente de reforma de la Constitución por sí y ante sí. Cuando el Parlamento está en condiciones de reformar la Constitución y qué quórum necesita. Por eso es que este caso era bien importante por lo siguiente, porque además en la norma que aprobó el Congreso se dice expresamente, sin perjuicio de la atribución que le corresponde al presidente, o sea, reconoce la atribución exclusiva del Ejecutivo, dice, en este caso y por esta oportunidad, bueno, y además se aprobó por los 2/3, con lo cual la objeción básica, ¿no es cierto?, que había, que se refiere a derechos fundamentales, estaba superada, porque en general en el derecho comparado en todos los sistemas, en Estados Unidos, en Alemania, en España, las constituciones se reforman por un quórum superior. En este caso la nuestra es de 3/5 como regla general, pero ciertos capítulos como los derechos fundamentales es por 2/3, y eso se cumplió y se satisfizo. Yo creo también que en este caso, claro, es fácil hablar después de las decisiones judiciales, pero yo creo que no se leyeron suficientemente y adecuadamente los contenidos de la propia sentencia anterior. Y me parece que eso ratifica lo que decía siempre don Andrés Bello, que en Chile se puede escribir sin problemas porque nadie lee nada. Pero en este caso, quien le tocaba leer era nada más y nada menos que le estaba requiriendo. Y tiene oficina en La Moneda. Bueno, es una manera jocosa, digamos, de señalarlo en el sentido que había nuevos elementos que uno debiera considerar y ponderar. Y yo creo que esa fundamentación aparentemente fue feble, digamos. Eso es lo que habrá que decir, que es lo que dice la resolución del jueves. Ahora, estamos en medio de un proceso constituyente, estamos a punto de iniciar un camino que ya partió, de hecho, con un plebiscito y con la campaña que está desplegada en términos de la Convención Constitucional, y donde probablemente el Tribunal Constitucional, Enrique, va a ser un tema de discusión muy potente. ¿Cuáles los argumentos que tienes tú, por ejemplo, o qué sientes que eventualmente es necesario reformar del Tribunal Constitucional y que no? Bueno, muchas gracias por la pregunta porque es fundamental. Hace un par de años nos reunimos 20 profesores de Derecho Constitucional de muy distintas posiciones y visiones jurídicas, y de manera unánime sostuvimos, primero, que tenía que modificarse el mecanismo de integración del tribunal. O sea, el Tribunal Constitucional, y es importante que los televidentes sepan, el primer Tribunal Constitucional existe en Austria de 1920, o sea, tenemos ya 100 años. Después de la Segunda Guerra se establecieron en Italia el 47, Alemania el 49, España el 78, Portugal el 76, y en América, Colombia el 91, Perú y también en Ecuador y en Bolivia. En Chile es del año 70. O sea, lo primero, que nadie duda de que tienen que haber tribunales constitucionales que resuelvan los conflictos de poder. Fíjate, Fernando, que el presidente Balmaceda, en 1891, en un famoso discurso, iniciada ya la guerra civil, decía que tenía que crearse un tribunal constituido por 9 miembros, 3 que designaba el presidente, 3 el Congreso y 3 la Corte Suprema, para resolver los conflictos entre el presidente y el Congreso. El Congreso le había rechazado la ley de presupuesto. Esto 30 años antes de la creación de los tribunales constitucionales en Europa. Entonces, lo que es indudable la importancia de este tribunal. Lo que se debe perfeccionar, sin duda, en primer lugar, es la integración. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, ¿no es cierto?, los 10 integrantes, el número par ya es inadecuado, pero de los 10 integrantes, 3 designan al presidente o la presidenta de la República libremente, puede designar a quien quiera, sin ratificación de un órgano colegiado. 4 el Congreso, 2 la Cámara de Diputados con acuerdo del Senado, 2 libremente el Senado, y 3 la Corte Suprema. La Corte Suprema es la única que llama a concurso público, hace audiencia y designa al efecto al que tiene más votación.
En ese sentido se planteó que tenía que utilizarse el mecanismo similar al de la Corte Suprema para replicarlo en los otros órganos, de manera que quien llegue al Tribunal Constitucional cumpla adecuadamente con las exigencias. En Alemania, por ejemplo, Fernando, el Tribunal Constitucional que sesiona en Karlsruhe, una hermosa ciudad en Alemania, no en la capital, el Tribunal Constitucional está constituido por destacadísimos juristas, abogados, ex jueces en algunos casos, y es la institución más respetada en Alemania, junto con bomberos y los médicos, digamos, en la época que yo fui, por lo menos esa era la encuesta que me mostraron. Y cuando me preguntaron de Chile, yo les dije que no tenía encuesta, digamos, cosa que era cierto, porque efectivamente la gente incluso no conocía en ese momento con precisión el tribunal. Entonces, la integración de los jueces, es importante que haya un mecanismo de mayor perfeccionamiento. Y lo segundo es que en el control preventivo de las leyes, el control preventivo surgió en 1970. Fíjate que la historia es bien notable. El año 70 se establece la primera vez, y el presidente Allende, iniciado ya el gobierno, cuando el 72 se establece las famosas 3 áreas de la economía, se enfrenta con el Congreso, y le dice a los partidos de oposición: ustedes, a través de una reforma constitucional, me han creado 3 áreas de la economía, y eso es una materia que es de iniciativa mía, es de iniciativa del presidente de la República, tal como lo establecía la Constitución del 25, modificada el año 70 y el año 43. Y el Tribunal Constitucional, en ese caso, sin embargo, se declaró incompetente, porque en esa época no tenía competencia para conocer de las reformas constitucionales. Hoy día sí lo tiene claramente, ya lo dijo el año pasado con la decisión. Y en esta oportunidad lo que dice, digamos, es que no está bien fundado. Pero el segundo aspecto, para cerrar la pregunta, que la mayoría está de acuerdo también, que tiene que reflexionarse, es en qué caso se puede requerir durante la tramitación de la ley que termine la discusión de la misma, que después tal vez el proyecto vuelva al Congreso y se hagan las adecuaciones pertinentes, y que además sea por una mayoría importante. Aquí no debiera haber voto dirimente, sino que a lo menos la mayoría o 2/3, en fin, hay distintas modalidades en el derecho comparado, que lleguen a la conclusión que efectivamente la norma es contraria a la Constitución. Pero es importante, es fundamental que existan tribunales constitucionales. Es cierto que en Estados Unidos y países que han tomado este modelo, ¿no es cierto?, Argentina, México y Brasil, es la Corte Suprema, el órgano, ¿no es cierto?, que resuelve las controversias. Pero es fundamental que exista un órgano que en definitiva dirima las controversias entre los distintos órganos y precise si esa determinada ley se ajusta o no a lo que establece la Carta Fundamental. Y esa es una garantía básica para los ciudadanos y también para las minorías, porque las constituciones de alguna manera son, como ya lo decían autores en el siglo XVIII, la carta fundamental que precisamente preserva las minorías frente a los abusos que puedan cometer las mayorías. Ahora, desde el punto de vista de algunas críticas que han habido sobre el Tribunal Constitucional en sus últimas resoluciones, esta idea de que es una suerte de cuarto poder, digamos, claro, cuarto poder ahí, además de la presidencia, del Senado, de la Cámara de Diputados, que de alguna manera puede desbaratar algo que ha sido creado con los suficientes quórums a partir del Parlamento. ¿Cuál es la visión que se tiene al interior del Tribunal Constitucional de ese rol que de pronto implica, de alguna manera, pegarle un sopapo, para ser práctico, a poderes del Estado que tienen potestad constitucional? Exactamente. El Tribunal Constitucional normalmente debe ser poco simpático al poder, y si normalmente el Congreso o el Ejecutivo habla maravillas de los jueces constitucionales, hay que preocuparse, decía un juez alemán, porque normalmente uno va a ser siempre ingrato para el poder, cualquiera que éste sea. La verdad es que el rol que le corresponde al Tribunal Constitucional es dirimir estos conflictos de poderes, estos conflictos de atribuciones, y tiene que hacerlo con un adecuado análisis de los antecedentes. Y en todos los países, Fernando, hay mucho debate a veces sobre las decisiones que adopta el tribunal. En Colombia, por ejemplo, que este año cumple 30 años la Judicatura Constitucional, ha obligado, por ejemplo, la Corte Constitucional a adoptar una serie de medidas a los poderes legislativos, al presidente y al Congreso. En Chile no.
Fíjate, voy a poner dos ejemplos para que precisen el alcance que ha tenido el rol del Tribunal Constitucional. El año 2001 se produjo un requerimiento al Tribunal contra un decreto que era el decreto de la restricción vehicular, que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, nos rige. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Lo voy a aceptar por esta sola vez, pero debe el legislador regular la materia. Han pasado 20 años y seguimos igual. El año 2010, el Tribunal Constitucional declaró la tabla de factores de los contratos de salud, sí, ¿no es cierto?, que era contraria a la igualdad ante la ley y exigió modificarlo. Llevamos más de 10 años y no se ha cumplido por parte del Congreso y del Ejecutivo resolver adecuadamente esto. Entonces ahí hay lo que se llama en doctrina una omisión, o sea, no se está ejecutando lo que el propio tribunal ha señalado. En Austria, por ejemplo, Portugal, a veces se le fija un plazo, un año, en fin, o 2 años para resolver el conflicto y dictar una norma. Sí, la otra cosa que me parece interesante dentro de lo que estabas planteando es qué tan binominal es el nombramiento del tribunal, de los integrantes del Tribunal Constitucional. Hubo una época en que había todo. El Consejo del Banco Central era binominal, el Directorio de Televisión Nacional era binominal, en fin, todo parecía binominal de acuerdo a cómo está compuesto los dos grandes bloques en términos políticos, digamos. Y eso, ¿qué tanto afectó al Tribunal Constitucional? ¿Qué tanto llega alguien con una tendencia más de derecha o llega alguien con una tendencia más de izquierda o centroizquierda, de acuerdo a la composición que tiene o básicamente decía el presidente de turno, con lo que quizás no es binominal, sino que es básicamente una sola línea? Bueno, ahí un punto importante es lo que la doctrina ha llamado el deber de ingratitud, que algunos se ríen, digamos, pero que es un deber fundamental. O sea, designado que sea alguien, no es mandatario de quien lo nombró. No actúa en representación ni del presidente, ni del Congreso, ni de los tribunales. Y en consecuencia, es muy importante, uno podría hacer un seguimiento, a ver si esa persona que ha sido designada ha cumplido con este deber de ingratitud. En la época yo estuve entre el año 2006 al 2012 y varias decisiones incluso las adoptamos de manera unánime o casi unánime, lo que demuestra, y eran temas referidos al Congreso, el Transantiago, me acuerdo que lo vimos, la subcontratación y otros casos por una mayoría importante. Y eso consolida la decisión, porque como han dicho autores italianos, si la decisión está muy empatada, esa decisión no tiene fuerza vinculante y legitimidad como sí lo tendría una decisión en donde pausadamente se analice con el tiempo y se busque cuál es lo más adecuado. Lamentablemente, en los casos de requerimientos de leyes, el tribunal tiene un plazo brevísimo de 10 días para dictar la sentencia. Entonces, claro, no hay mucho tiempo a veces para analizar y ponderar adecuadamente. Pensemos cuando se discutieron temas tan complejos como las 3 causales de aborto, que el Tribunal Constitucional estimó que las 3, ¿no es cierto?, se ajustaban a la Constitución, pero que había objeción institucional. Eso se vio también en un plazo brevísimo de 20 días. Sí, para terminar, Enrique, te quiero preguntar, si es que tú tuvieras que sugerir algún tipo de medida para perfeccionar, para corregir, para de alguna manera mejorar el trabajo del Tribunal Constitucional en la discusión que se va a dar sobre justamente la nueva Constitución, ¿qué es lo que propondría? Yo propondría ver la experiencia comparada, especialmente la europea. Hay buenos ejemplos también en América, en la colombiana, pero la europea me parece muy importante. Y ahí normalmente hay concursos, hay una nómina una selección que se hace previamente, y entonces las decisiones que se hacen no se hacen de manera uninominal, ¿no es cierto?, como tú decías, una para cada uno de los respectivos lados políticos, para el gobierno o para la oposición, sino que se eligen a las personas más preparadas, independiente incluso a que algunos han tenido hasta cargos públicos, porque son académicos o ex jueces, y que tengan suficiente experiencia también judicial, porque hoy día la Constitución lo único que dice, y no es poco, pero dice 15 años de haberse destacado en el ejercicio de la profesión, y que se ha interpretado como 15 años de abogado. O sea, es una exigencia bastante elemental. Ahora, no se trata de que solamente hayan expertos en derecho constitucional, no quiero defender mi área, pero evidentemente sí pueden haber otros constitucionalistas, penalistas, civilistas de distintas áreas, pero que sean jueces, que sean juristas y personas que realmente aporten.
al tribunal y que resuelvan con la libertad que supone además que el juez lo es por un periodo y no puede ser reelecto. Por eso se estableció precisamente en la reforma del 2005, que duraran un tiempo, 9 años, y que no estuvieran preocupados de su reelección porque simplemente no podían volver al tribunal de la República. Yo el año 2005 tuve la suerte de participar como juez en el tribunal con grandes juristas, ¿no es cierto? Juan Colombo, José Luis Sea, Hernán Bodanovich, Raúl Bertelsen, Marco Olivetti, en fin, me acuerdo que eran personas excepcionalmente preparada y por tanto creo que tenemos que apuntar a que así como en instituciones como tú mencionabas en el Banco Central existe, ¿no es cierto?, consenso en cuanto a la necesidad de que lleguen los mejores, lo mismo se haga a través de un mecanismo en donde probablemente sea la Corte Suprema primero la que convoque y después participen el presidente y el Congreso, pero eligiendo siempre a los más preparados y desde el punto de vista técnico a los que tienen más condiciones además para ejercer adecuadamente, con independencia, pero también con claro sujeción a los principios y bases constitucionales, y que eso significa una garantía además para los ciudadanos, porque las leyes que dictan los congresos en todas partes, en todo el mundo, tienen que sujetarse a lo que establece la Carta Fundamental. Y perfeccionar, por cierto, algunas atribuciones, pero me parece que sin Tribunal Constitucional, como decía un autor español, una Constitución estaría de muerte. Por último, raya para la suma, ¿has visto una decisión del Tribunal Constitucional que probablemente pueda tener potencialmente más impacto que esta? Sí, y yo creo que han habido varios casos, pero lo que pasa es que esta tuvo impacto porque tiene un efecto político inequívoco. Sí. Yo recuerdo cuando se dio, ¿no es cierto?, el financiamiento del Transantiago, que se hizo por decreto y tenía que hacerse por ley, dijimos nosotros, y hubo una mayoría. También recuerdo que eso produjo un efecto, obviamente, en el gobierno de ese momento, el gobierno de la presidenta Bachelet, pero obviamente la situación es muy distinta hoy día porque estamos frente a una crisis evidente política de las instituciones, pero yo abrigo esperanza, Fernando, y yo soy optimista, probablemente como sobreviviente de cáncer soy optimista. Yo abrigo esperanzas que el presidente, la presidenta del Senado, los presidentes de las demás instituciones puedan obtener y llegar a consensos que apunten al beneficio de los ciudadanos y adoptar las mejores medidas precisamente en estos tiempos muy complejos que estamos viviendo, con privaciones y donde las personas están sufriendo mucho. Oye, antes de terminar, Enrique, tengo que preguntarte. Creo que fue la segunda o la tercera, no estoy seguro cuál fue, pero fue uno de los medios de comunicación, de alguna manera interpretó buena parte de este resultado como parte de una cuita entre un juez, el juez Oróstica, y María Luisa Abraham, como si fuese una vendetta de alguna manera por algo que pasó antes. ¿Puede darse una situación de esas características con un resultado de 7-3? No, yo creo que lo que pasa que han habido inconvenientes internos que es público y notorio. Bueno, pero eso puede pasar en cualquier directorio de cualquier cosa. Pasa en todas las instituciones. Sí. Lo que pasa es que normalmente no toma conocimiento. No, yo no tengo ninguna duda que una decisión que ha sido tan amplia ha tenido como única razón y justificación el someterse a lo que establece el texto constitucional. Y por tanto, creo que habla bien de la institución, precisamente que jueces de muy distintas posiciones hayan estado de acuerdo en cuanto a que no se cumplía, en este caso, con las exigencias formales. Y habla bien también que el propio Ejecutivo haya inmediatamente cumplido la sentencia, porque también podría haber vetado, Fernando, sí, dentro de un plazo de 30 días y haber insistido después del Congreso e incluso llamarse a plebiscito, que era algo insólito. Enrique Navarro, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día a la noche. Que te vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias.